Vamos a comenzar con nuestro estudio. Y bueno, pues pues me da mucho gusto el poder saber que Miguel está mejor y Dios mediante lo tendremos la próxima semana por aquí. Este día va a ser un día en donde pues vamos a ver un poco más del Salmo de lo que generalmente estamos acostumbrados a ver, pero vamos a partirlo en dos para que podamos tener esas alabanzas a la mitad, ¿no? Y bueno, pues vamos a empezar con una oración. Que Dios nos guíe en esta mañana. Padre nuestro, te damos muchísimas gracias porque podemos estar aquí reunidos en tu presencia. Muchas gracias, Señor, por cada una de las personas que pudieron venir aquí a esta iglesia, Señor, el día de hoy. Gracias porque tú nos permites, Señor, tener este lugar en donde podamos estudiar tu palabra, alabar tu nombre. Y qué mejor, Señor, pues estudiar un salmo que alaba tu palabra. Un salmo, Señor, que podamos ser de mucha edificación para nosotros, que tenemos que saber cómo es la forma adecuada de alabarte, cómo quieres que nuestro corazón sea para hacerlo, Señor. Te queremos pedir, Padre mío, por todos los que no han podido llegar, que tú los traigas con bien, que tú apresures sus pasos, así como también, Dios, los que no van a poder venir, que puedan conectarse, no haya ningún problema en la tecnología para que no se interrumpa el estudio. Te queremos pedir por todo esto. Bendice este hotel, síguelo haciendo y síguenos dando gracias, Señor, con el personal de este hotel. Te pedimos todo esto. Pedimos muy especialmente por Pati López de Nava, Señora, para que tú permitas que ella pueda estar mejor, Señor, hacerle bien en su tratamiento, y suplicándote, Dios, dándote gracias por el hijo de Margarita, pero suplicándote, Señor, que tú lo permitas, que él se fortalezca y que pueda haber esa oportunidad de que una vez más escuche de ti. Por Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Bien, pues como decía, me da mucho gusto estar aquí. Y bueno, pues y pues comenzar esta enseñanza, continuar esta enseñanza. Sí se escucha bien atrás, ¿verdad? Ok, perfecto. Me da mucho gusto también ver por aquí caras nuevas, aunque conocidas. Y bueno, pues bienvenidos. Y pues vamos a continuar con lo que estábamos viendo la semana pasada. Empezamos viendo el Salmo 113, ustedes se acordarán. Y estábamos viendo que estamos entrando a una serie de salmos en donde se conocen como los salmos Jalel o los salmos Aleluya. Y estábamos viendo precisamente que este salmo, este grupo de salmos, que es del 113 al 118, se cantaban, se entonaban en la fiesta de Pascua. Los salmos se entonaban en diferentes fiestas y de hecho pues hay que acordar que nos encontramos precisamente ahora en lo que se conoce como el Rosh Hashanah. Es en esta fecha. Y bueno, pues esto se interpretaba precisamente en la Pascua. Y esto tenía una dimensión muy especial porque encontramos en la palabra que después de haber cenado, Jesús y sus discípulos cantaron el himno. Entonces podemos ver, y decía que la semana pasada que imaginémonos a Jesús y a sus discípulos cantando el Salmo 118, por ejemplo, ¿no? Que era el salmo que se tenía en este momento. Y bien, pues habíamos hablado de la alabanza. Qué importante es qué importante es la alabanza para el Señor, y qué importante es aprender de todos estos salmos cómo alabarlo a Él. Vamos a ver en un primer momento, seguir viendo del Salmo, de los versículos 1 al 3. ¿Qué nos dicen estos versículos? Dice, aleluya, que habíamos dicho que el significado era alabar a Jehová. Aleluya, alabad siervos de Jehová, alabad el nombre de Jehová. Sea el nombre de Jehová bendito desde ahora y para siempre, desde el nacimiento del sol hasta donde se pone,
sea alabado el nombre de Jehová. Habíamos visto lo importante que era la actividad de alabar precisamente la semana pasada, y ahora vamos a ver dos cosas muy importantes, recordarlas aquí. ¿A quién está dirigido esta exhortación de alabar? ¿Quiénes aparecen ahí para que Dios está deseoso de que se le alabe? Los siervos, exactamente, los siervos de Jehová. Dice, alabad siervos de Jehová, alabad el nombre. Me impresiona porque muchas veces se refiere a Israel, muchas veces se refiere al pueblo de Dios, pero aquí le da una connotación que finalmente los que quiere Dios que alaben de Israel y su pueblo y el pueblo de Dios son sus siervos. Ajá. Y podemos ver aquí que esta connotación de siervos. ¿Cuál es nuestra posición? Y esto nos lleva a pensar una cosa muy importante que muchas veces se nos olvida. Esta semana, con ciertos problemas y ciertas situaciones, de repente nos podemos empezar a quejar y a veces nos podemos empezar a quejar del trato que Dios tiene para nuestras vidas. ¿Por qué Dios permite esta prueba tan dura? ¿Por qué Dios me restringe en esto? ¿Por qué Dios me quita esto? ¿Por qué Dios no me da esto? Y se nos olvida esta situación muy importante que dice siervo de Dios. Se nos olvida esta posición que tenemos delante de Dios. Siempre hemos sido siervos. Desde que nacimos hemos sido siervos. Nada más que nuestro Señor ha cambiado. El Señor que teníamos primero era el pecado. Éramos siervos del pecado. Y este primer Señor nuestro era cruel y tirano. Y además era engañador. No sé si a alguno de ustedes les ha tocado tener un jefe que le diga, no, es que espérame, te prometo que en este trabajo que va a llegar, te voy a subir de sueldo. Y muchas veces te traen así, y nunca te cumplen, ¿no? O te prometo que ahora sí te voy a dar esto. Este siervo, este señor cruel, además de ser cruel y tiranos, nos engañaba. Y nos engañaba haciéndonos pensar que éramos libres. No, hombre, tú eres libre de hacer lo que quieras, eres libre de pecar y poderte salir del pecado cuando quieras. Y no había algo más falso que eso, puesto que el adentrarnos más y más en el pecar nos lleva a pecar más y nos lleva a adentrarnos más en las profundidades del pecado. Y además no es como nos dijeron, en donde tú haces esto y después te limpias, como dice, te limpias, la mujer insensata hace algo, se limpia la boca y aquí no pasa nada. No, sí pasa. Ajá. Nos encontramos y muchas veces Dios en su misericordia, al estarnos buscando, cuando no éramos aún sus siervos, nos llevó a ver que estábamos hundidos en un hoyo, pero además no nos podíamos salir. Se nos dijo, se nos engañó diciéndonos que nuestra libertad nos permitía pecar y que además nos permitía también salir del pecado. Y esto es lo más falso que podemos encontrar. Así que todo esto hacía de nuestro caminar hacia el infierno un caminar terrible. Sin embargo, cierto día Dios nos encontró. Cierto día Dios nos encontró y nos redimió pagando el mayor precio de todos. Es decir, ¿cuál es el mayor precio? Toda la sangre de su Hijo. Y este precio lo hemos hecho efectivo todos los que hemos creído en Él. Ahora, es muy importante porque tú me podrás decir, yo creí en Él, entonces es mío el precio. Bueno, muchas veces nos podemos engañar pensando que hemos creído en Él, sin embargo no tenemos un fruto. Y Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis, ¿no? Y por los frutos también conocerás si tú estás en Él o no estás en Él, ¿no?
Y no son frutos inventados, no es un fruto que tú pienses que porque te sientes un poquito mejor, no, son frutos de acuerdo a la palabra, ¿no? Y están muy bien especificados esos frutos, que los podemos ver, por ejemplo, en el capítulo 5 de Gálatas, ¿no? Y, ¿sabes? Esos verdaderos frutos confirman que tu fe te ha salvado. Y si no los ves y si sigues afirmando de tu salvación, solamente te estarás engañando y entonces seguirás, como antes, seguirás tu camino rumbo al infierno. Me impresiona porque si algo te da este conocimiento de Jesús, te da la conciencia de que tu pecado es grave y que tu pecado es esclavizante. Pablo, después de muchos años de estar viviendo al lado del Señor, llegó a esta conclusión. En Romanos 7:24, lo voy a leer en otra versión distinta, la Reina Valera, dice: soy un pobre desgraciado. ¿Quién me librará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Esa es la versión NTV. Pero me impresiona mucho, me gusta mucho especialmente esto, como lo dice, de esta vida dominada por el pecado y la muerte. Es más, estamos ahorita tan dominados y las generaciones están tan dominadas por la muerte que les gusta mucho todo lo referente al tema de la muerte. ¿Sí? Y si no se trata de muerte, no es un buen tema. ¿Sabes? Esto habla de lo pobre y de lo angustiante que es del alma y de la realidad del alma que todavía no es redimida. Pablo hablaba de esto y él decía, a pesar de haber tenido muchas bendiciones del Señor, él estaba consciente de que sin el Señor, verdaderamente era un pobre desgraciado, porque no podía ser librado ni de su debilidad, ni de su pecado, ni de la muerte. Ahora, ese buen día que nosotros nos dimos cuenta de esto y que creíste en el Señor, tampoco eres libre. No eres, como dicen luego en el fútbol, agente libre, ¿no? No, lo único que hiciste, pero fue también lo más grandioso, cambiaste de Señor. Pero qué diferencia de Señor. Si tú piensas que eres libre, que eres agente libre, pues déjame decepcionarte y decirte, no, sigues siendo esclavo, sigues siendo siervo. Simple y sencillamente que te vas a dar cuenta que ahora tu nuevo amo es completamente diferente al que anteriormente tenías, a ese amo cruel y tirano y engañador. Tu nuevo amo y Señor tendrá siempre lo mejor para el reino, para los demás y para ti. A veces, en este camino y en estas situaciones de lo que Él tiene para ti, no vas a entender en algunas cosas y a lo mejor a veces podrás cuestionar, Dios, ¿realmente esto por lo que me estás haciendo pasar es lo mejor para mí? Sin embargo, a través de las promesas que Él te deja en su palabra, puedes afirmar que efectivamente es lo mejor para ti y que Él tiene, como dice la palabra, pensamientos de paz y no de mal, para que puedas alcanzar el fin que anhelas. ¿Sabes? El anterior siervo te engañaba y te hablaba de un fin. Sí, no, aquí vas a poder conseguir lo que tú quieres, y te encontrabas que no. Pero este nuevo Señor y amo te va a dar ese fin que tú anhelas, porque Él sabe cómo Él te puede llevar a esto. Segundo, hay algo que debemos de estar muy conscientes al ser siervos de este gran Señor. Dice que no nos merecemos lo que tenemos. Estamos lejos de merecer el cómo nos trata como siervos. ¿Sabes? Curiosamente, una de las primeras leyes que, después de los 10 mandamientos que Moisés le está dando al pueblo de Israel, habla acerca de las leyes de la esclavitud.
Cuando tú lees cómo debían de ser tratados los esclavos, en ese tiempo era algo muy común socialmente el tener esclavos. Era la forma en que estaba especificada, muchas veces hasta la economía se sustentaba en los esclavos, ¿no? Ahora hay esclavismo también, pero claro, se oculta. Pero en aquel entonces era abierto y era en muchos sentidos era la base de la economía. Y ellos habían sido esclavos en Egipto. Entonces, cuando tú lees cómo debía de ser tratado el siervo, el esclavo, dices, ay, o sea, me encantaría ser ese tipo de esclavo, amado por su señor, bien tratado. Era impresionante que cuando en la familia de un sacerdote había un esclavo, el esclavo podía participar de las cosas santas, que solamente la familia podía participar. ¿Sabes? Lo que pasa es que era como de la familia. Ajá. Y de alguna manera Jesús quiere que nos sintamos de esta manera. Sí, somos siervos, pero también como siervos somos parte de la familia del Señor. Ahora, además de estar cada vez más, al ser su siervo, a estar cada vez más consciente de que tú no mereces ni siquiera ser su siervo, Dios te da la oportunidad de tener experiencias de primera mano que te llevan a maravillarte y a tener gratitud. Todos los milagros que tú puedas pensar que Dios ha hecho desde que tú lo conoces personalmente, son monumentos en donde te llevan a maravillarte, y la voluntad de Dios es que vayas caminando en fe, recordando esas grandes liberaciones y teniendo ese poder y esa fuerza para poder enfrentar lo que viene por delante. Todas estas experiencias te llevarán a maravillarte, a sentir asombro por Dios y a tener gratitud. Y estos dos ingredientes, precisamente, la admiración y la gratitud, son la materia prima para cualquier alabanza. Si tú te das cuenta, en todas las alabanzas que hemos visto en los salmos, hay gratitud y hay admiración. Por esa razón, dice, la exhortación es para los siervos, porque los siervos, mejor que nadie, pueden alabar a Dios. Y entre más conozcas al Señor, más podrás, y de una manera más natural también, podrás alabarle. Pablo hablaba de estos dos siervos, cuando era siervo del pecado y cuando era siervo de la justicia. Y también dice en Romanos 6 del 17 al 18, antes ustedes eran esclavos del pecado, pero gracias a Dios ahora obedecen de todo corazón la enseñanza que les hemos dado. Ahora son libres de la esclavitud del pecado y se han hecho esclavos de la vida recta. Esto lo dice también lo saqué de la versión NTV. Fíjense, ¿qué prefieres? ¿Anhelas esos días de esclavitud? ¿Anhelas a tu señor tirano? ¿O no te has dado cuenta que todavía estás bajo el yugo del señor tirano y piensas que no es tan malo? ¿Sabes que los tiranos, los abusadores, muchas veces algo que los llevan a abusar y a tener a sus víctimas es la labia que tienen? El clásico golpeador con la esposa, que la esposa lo quiere dejar y el golpeador o el abusador le promete y le baja el sol, la luna y las estrellas y entonces sabe a dónde llegarle, y entonces hace que todavía esa persona esté a su servicio, ¿no? ¿No era así Satanás con nosotros? ¿No es así el pecado con nosotros? No, mira, pero ahora sí vas a experimentar esa verdadera libertad. Puede parecer absurdo que caminando con el Señor o viendo cerca del testimonio del Señor en nuestra vida y en la vida de los demás puedas pensar eso mismo. Pero los israelitas pensaban eso. Se tardaba tantito el Señor en responderles, ¿y qué decían ellos? ¡Ay, estamos hartos de este maná!
Este maná seca nuestra vida, nos acordamos de las cebollas, de los puerros que comíamos, del pescado que comíamos de balde. Yo no sé si ellos realmente comían pescado de balde siendo esclavos, o simple y sencillamente esa imaginación corrompida por el pecado, o esa memoria corrompida por el pecado les hacía pensar de que disfrutaban algo que realmente no disfrutaban. Pero pues así es esto. Creo que es muy importante el alabar para hacernos conscientes de nuestra posición. ¿Y cuál es nuestra posición? Ser siervos. Y es una posición que constantemente se nos olvida. En segundo lugar, nos dice aquí que debemos de alabar. ¿Quiénes debemos de alabar? Ya contestaron siervos. Ahora, ¿qué es lo que debemos de alabar? ¿Qué nos dice la Escritura aquí? No, el nombre de Jehová. Es lo que pasa, es lo que dice el Salmo, el nombre de Jehová. Pero además lo dice 3 veces. En estos 3 versículos lo repite 3 veces. Dice, alabad el nombre de Jehová. Y luego dice, sea el nombre de Jehová bendito. Y dice al final del versículo 3, sea alabado el nombre de Jehová. Repite además 4 veces la palabra Jehová, el nombre de Jehová. Y le da la connotación el nombre de Jehová. Bien, el objeto de nuestra alabanza es el nombre de Jehová. ¿Y sabes qué? Concuerda muy bien con la enseñanza que se quiere dar, porque solamente los siervos de Jehová conocen a Jehová por su nombre. ¿A qué me refiero? La Escritura, la primera vez, la Escritura habla de una revelación muy importante en Éxodo. En el capítulo 3, cuando Moisés recibió esta revelación de Dios, recibió esta manifestación de Dios a través de la zarza ardiendo, y entonces es la primera vez que Dios en ese sentido ordena y se refiere a él mismo como Jehová. Fíjate, vamos a entenderlo a través del pasaje que está en Éxodo 3, del 13 al 15, donde dice, dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, con él se me recordará por todos los siglos. Es impresionante que una de las partes muy importantes de la manifestación de Dios para con su pueblo fue a través de su nombre. ¿Por qué? Porque el nombre de Dios tiene un significado impresionante. De hecho, como hemos platicado muchas veces, los nombres en la cultura hebrea tenían un significado muy importante. A veces podemos tener nombres que parecen que a nuestro parecer pueden ser muy feos, pero sin embargo, y que a lo mejor no se lo pondríamos a nuestro hijo, ¿no? Pero sin embargo, son nombres que tienen un significado muy hermoso y a ellos les importaba más el significado que lo bonito que se escuchara, ¿no? A ver, ¿quién le pondría Mahel Has-Arsbar a su hijo, ¿no? Como le puso Isaías, ¿no? Pues yo creo que aquí nadie le pondría eso a su hijo, ¿no? Pero aquí Dios da una connotación muy importante. Algo muy importante y un mensaje que te voy a dar de quién soy va a ser a través de mi nombre. Ahora, nosotros lo conocemos como Jehová, que es de alguna manera la forma como, aunque ni siquiera se oye esa pronunciación, no nos vamos a meter mucho en esto, pero este nombre habla de la autoexistencia, el ser por sí mismo, el ser por ser. Ajá.
Dios no lo creó nadie. Él es porque es. Yo soy el que soy. Que además es el que le da vida a todo ser. Ajá. Yo soy el que soy. Me impresiona esto porque hay un versículo que dice después en Éxodo 6 que dice: nunca antes me había dado a conocer bajo este nombre a mi pueblo. Y yo estoy seguro que los patriarcas sí conocieron el nombre de Jehová, porque ellos se referían a Jehová de esta manera, los patriarcas antes de Moisés. Sin embargo, acuérdense que el conocer en hebreo, muchas veces le da la palabra conocer, que es la palabra yada, le da la connotación de ser una experiencia personal, una experiencia diferente. Ajá. Entonces, de alguna manera, el pueblo de Israel no iba a conocer al Dios como lo conocía antes, sino iba a experimentar ese poder, esa promesa cumplida de Dios, que ni siquiera en ese sentido Abraham ni los patriarcas lo experimentaron como ellos iban a experimentar el poder de Dios a partir de ese momento. Fíjate qué importante. Iba a pasar algo muy importante en la historia de todas estas personas, de millones de personas. Primeramente en la vida de Moisés, iba a dejar su vida de pastorcito y iba a ser un gran líder de un pueblo. Pero también a todo el pueblo iba a dejar de ser esclavo e iba a emprender el camino a la libertad y hacia una nueva nación. Definitivamente la vida, y además, y todo esto iba a ser a través de grandes señales, grandes prodigios. Simple y sencillamente ellos tenían que salir de la esclavitud. ¿Y quién los estaba esclavizando? Pues la nación más poderosa del orbe. Ajá. Así que era muy importante, antes de empezar todo esto, darles a conocer el nombre de Jehová. ¿Sabes? El que es ese Dios creador, ese Dios redentor, ese Dios salvador, el que es, el que nadie lo creó, el que tiene todo en la palma de su mano, es el que te va a sacar de Egipto. ¿Sabes? Dice: nunca me di a conocer, este será el nombre en que me di a conocer a mi pueblo. Así que hay una conexión muy importante entre ese nombre de Jehová y el pueblo de Dios. No era como los dioses de otros países, los dioses de otras naciones, ¿no? Por eso, ¿a quién se exhorta? A los siervos. ¿Y qué se exhorta? A alabar el nombre de Jehová. ¿No se les hace que la Escritura encuadra todo de una manera perfecta? Si nos vamos al Nuevo Testamento, Jesús se habla de a sí mismo diciendo: yo soy. Se recordarán ustedes aquella vez de Juan, cuando lo van a atrapar, en donde él dice: yo soy, y sus atrapadores dan un paso para atrás y caen. Cuando los judíos y los religiosos querían apedrearle, porque ellos entendían la magnitud de lo que él decía, porque dice: ustedes van a entender que yo soy. No le agrega nada, no dice: yo soy el Mesías, yo soy, no, yo soy. Y entonces ellos quieren sacar una piedra porque dice: se está haciendo Dios, se está poniendo el nombre de Dios. Pues claro, porque era Dios. ¿Sabes? Pues esta alabanza nos está dando a entender que es importante apreciar y conocer esto del nombre de Dios, porque en la segunda parte que vamos a ver después, nos va a hablar cuál es el actuar de Dios para con su pueblo. ¿A quiénes van a ser los beneficiados de los demás versículos? Vamos a ver a los pobres, a los menesterosos y a las estériles. Ajá. Pero sin embargo,
esto está escrito para nosotros, para podernos sentir de la misma forma. Y de alguna manera, como todos estos tres grupos de personas que te acabo de mencionar, podernos sentir de esa manera vulnerables, porque cuando somos débiles entonces somos fuertes. El Nuevo Testamento, en el libro de 1 Corintios, capítulo 1, versículos 25 al 29, nos dice lo mismo, nos dice esto. ¿A quién va a socorrer Dios? ¿A quién va a usar Dios? Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que de lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y de lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Muchas veces, al ser transformados por Dios, nosotros podemos empezar a caminar en jactancia y podemos empezar a pensar que somos mejores. Sin embargo, no se te olvide tu vocación de siervo y de dónde te rescató y te redimió Jesús. No somos muchos poderosos ni muchos nobles, ¿verdad? Sino que de lo débil del mundo escogió Dios, y lo vil y lo menospreciado escogió Dios para hacer su voluntad y para avergonzar a lo fuerte, a lo que es, a lo sabio del mundo. Con todo esto, ¿cómo no vamos a poder llegar a ese tercer tema del que nos habla estos tres primeros versículos, que dice: sea el nombre de Jehová bendito, en su alabanza lo bendices? Pero dice: desde ahora y para siempre. ¿Sabes? Cuando tú tienes una nueva enseñanza de Dios, como en este caso Dios nos está enseñando a alabar el nombre de Dios de esta manera, es para que tú empieces a instaurarlo en tu vida y de aquí para siempre. Pero además nos dice: desde el nacimiento del sol hasta donde se pone. ¿Cómo puedes ejercitarte a hacer algo? ¿Cómo se ejercita un músico a tocar bien una melodía? ¿Cómo se ejercita un deportista a poder ser mejor? No estoy hablando de un esfuerzo propio, pero de alguna manera estos hombres y mujeres que tienen este objetivo, a través de practicar y a través de trabajar en esto, a través del entrenamiento. Dios sabe que nos tenemos que entrenar en la alabanza y nos tenemos que entrenar en nuestro corazón, dejándole que Él haga este trabajo en nuestro corazón para poder alabar y que nuestra alabanza sea más profunda. Así que el decir desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, desde el amanecer hasta el ocaso, es un trabajo. Quiere decir que la alabanza tiene que ser continua. Este es un punto y tenemos que aprender a poder alabarlo en todo. ¿Qué quiere decir eso? ¿Estás ocupado? ¿Estás afanado en las diversas tareas? Tómate un tiempo de vez en vez para poderlo hacer, para poder alabar a Dios. ¿Estás preocupado? Tienes una razón para alabarle e ir a Él confiando en su poder. En fin, pues creo que esto vamos a quedarnos en una primera instancia en esta primera parte. Al ratito después de la alabanza vamos a ver la segunda parte y esperemos completar el salmo. Bueno, pues vamos a escuchar la segunda parte del salmo y si Dios quiere la vamos a terminar hoy. No quiero hacerla muy pesada, pero creo que tiene cosas muy muy importantes. Son 5 versículos del 4 al 9 y estamos viendo el Salmo 113. Dice: excelso sobre todas las naciones es Jehová, sobre los cielos es su gloria. ¿Quién como Jehová nuestro Dios, que se sienta en las alturas, que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra? Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del muladar, para hacerlos sentar con los príncipes de su pueblo.
Él hace habitar en familia a la estéril, que se goza en ser madre de hijos. Aleluya. Bien, retomamos el Salmo y comenzamos con esta sección, en donde se nos habla inmediatamente de la grandeza de Dios. ¿Por qué vamos a alabar a Dios y por qué vamos a alabar su nombre? Se nos habla de que Dios es excelso sobre todas las naciones y sobre los cielos es su gloria. Entonces, no solamente se nos habla de la grandeza de Dios, sino de cuál pequeños somos nosotros, sus siervos, su pueblo. ¿Quiénes somos? Esto nos lleva a pensar, ¿quiénes somos nosotros para que se nos permita dirigir nuestras oraciones a este Dios todopoderoso? Sin embargo, Él quiere escuchar nuestras oraciones y a veces nosotros no oramos como debemos de orar. Nos privamos de caminar por ese camino libre que ya Jesús nos dejó. Dios es más alto y sublime que todas las cosas que podamos encontrar. Fíjate que una anécdota me llamó mucho la atención. Acaba de venir hace algunos días, una cantante muy famosa de música pop aquí a México, hizo gran alboroto. Y estaba escuchando un reportaje de un joven en Estados Unidos que es súper fan de esta artista. Y este joven se hizo contratar para ser uno de sus integrantes del grupo de seguridad. Y entonces, en uno de los conciertos, este joven le pidió a una persona que estaba en el público que le hiciera una foto con su celular, estando la artista, la cantante, más o menos cerca de él y cantando, y pues él estaba bien puesto aquí con la con la artista cantando atrás. Y bueno, finalmente lo publicó y todos, y bueno, pues lo despidieron, porque es algo que no puede hacer alguien de seguridad. El de seguridad no puede ni voltear a ver al artista, ni puede hacer nada, sino simple y sencillamente estar de un lado a otro, vigilar. Bueno, eso hizo noticia, pero me llamó mucho la atención que este muchacho fue capaz de hacerse contratar, viajar, trabajar y hacerse despedir por un capricho, porque estaba cerca en una foto delante de su ídolo. Pues aquí tenemos a un Dios mucho más alto y mucho más sublime. ¿No te has puesto a pensar en eso? Aquí el salmista, verdaderamente, y todo esto lo comento porque es muy importante que podamos estar conscientes de esto cuando nos dirigimos a Él, o cuando dejamos por nuestras ocupaciones de dirigirnos a Él. A este joven le hubiera encantado tener una comida con su artista preferida, ¿no? Bueno, déjame decirte que mucho más, infinitamente más alto es Dios, y Él te invita a tener esta convivencia con Él todos los días, y esta convivencia en lo íntimo. ¿No es hermoso? A pesar de ser un Dios tan magnífico, tan alto, que Él quiera tener este compañerismo contigo. Aquí el salmista está hablando que Dios es más alto y sublime que todo lo que podamos encontrar, que está arriba de todo. Y aún más alto que las naciones paganas que rodeaban a Israel y que eran sus enemigos, y aquellas naciones que eran mucho más poderosas, no importando sus falsas creencias y la multitud de sus dioses y sus santuarios impresionantes. Seguramente hubiera sido impresionante ver no solamente estas naciones que rodeaban a Israel, los sirios, los filisteos, los asirios, demás gente que rodeaba a Israel y que tenían sus dioses con monumentos impresionantes y santuarios que eran catalogados, algunos de ellas, como las maravillas del mundo antiguo. Todo esto impresionaba, y a veces los israelitas se impresionaban y empezaban a adorar a todos esos dioses paganos. Sin embargo,
aquí dice que Dios está por encima de todas esas naciones y por ende, por encima de sus dioses. Aquellos dioses que se veían impresionantes eran como nada delante del Dios de Israel. Así que, imagínate, esas naciones que adoraban y gastaban todos sus recursos en esos santuarios para sus dioses, no sabían que esos recursos y que ese mantenimiento y que esa vida se las estaba dando el Dios de Israel. El tamaño y la gloria de nuestro Hacedor es aún sobre los cielos y sobre los cielos de los cielos. Salomón mismo decía que los cielos de los cielos no podían contenerlo, ¿no? Ahora, si Dios está en estas alturas, aún sobre los pueblos que no tenían idea de su existencia, o aún de los pueblos que negaban su existencia, que vehementemente la negaban, ¿no te conforta que el mismo Dios es el mismo Dios que está contigo en una circunstancia difícil en tu vida? Él está encima, así si está encima de estas naciones, Él está encima de ese problema que tienes. Él está encima de esa enfermedad o esa aflicción que estás teniendo. Está encima de ese esposo o hijo difícil que puedas tener. Está, o padre difícil que puedas tener, o madre difícil que puedas tener. Está por encima de el problema mundial que te está afligiendo en este momento. Está por encima del ejército más poderoso del mundo. Está por encima de tu situación económica, de tus vencimientos, de todo eso. Es impresionante y es muy importante acordarnos que ese Dios está sobre todas estas cosas. Bien, pues a la luz de esto nos seguimos preocupando todavía, pero a la luz de esto podrías preocuparte. Si meditas de esto y alabas a Dios, puedes seguirte preguntando. Fíjate cómo habla Pablo acerca de ese lugar que Dios le dio a Jesús en la creación. Efesios capítulo 1 del 20 al 21 habla de la supereminente grandeza del poder de Dios que actuó para la resurrección de Cristo. Y dice, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. En los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Muchas veces a mí me llega por internet, firma por esta situación, firma para que no se apruebe esta ley que va a favor del aborto, firma para que no se apruebe esta ley que avala tal cosa que está en contra de la Escritura. Y yo la firmo y la comparto muchas veces, sin embargo no confío en esa firma, porque sé que finalmente todo esto Dios está por encima de todo esto. Y ¿sabes qué es impresionante? Dios permite la maldad y Dios permite toda esta situación, pero todo esto tiene un límite. ¿Por qué? Porque el cielo gobierna. Y porque Dios no va a dejar que todos estos planes perversos den un paso más sin su consentimiento. Satanás tuvo alguna actividad delante de Job, dañó a Job y lo dañó de muchas formas. Sin embargo, él no pudo pasar más allá del límite que Dios le dio. Y tú puedes ver, como dice Santiago, el fin del Señor. El fin del Señor no es hacerle pasar un mal rato a Job, sino el fin del Señor es ser que el Señor es muy compasivo y misericordioso y quería hacer crecer a su siervo. Quería que su siervo lo conociera más y dijera, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Así que este es lo que nos enseña el libro de Efesios. En el versículo 5
¿Quién dice, este parece el anuncio de un superhéroe realmente? O como de un niño muy orgulloso de su papá. No decía el niño, ¿quién como mi papá, no? ¿Quién como mi mamá? ¿Quién como Jehová nuestro Dios, que se sienta en las alturas, que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra? Pues sí, habla de nuevo y está utilizando en esta segunda parte, una vez más, en 2 ocasiones más, el nombre de Jehová. Y una vez más, no solamente nos menciona que Dios, en el Dios que creemos, es el Dios más grande, que el universo no lo puede contener y que está sobre todo, sino que este Dios es excelso, pero que se humilla también. Se humilla, este Dios que es el creador de toda existencia, se humilla al ver a su creación. ¿Sabes? Pensemos un poquito. Habíamos mencionado al principio del Salmo que las familias se reunían en Pascua a cantar este Salmo. Y este Salmo era el que abría. Tanto este como el 114 se cantaban antes de la cena. Tradicionalmente se hacía así, antes de la cena de Pascua. Y imagínate como familia el estar hablando de todo esto. ¿Quién como el Dios? Si tú, ya veremos el Salmo 114 en donde se habla de esas maravillas de Dios para con Israel, en donde se habla de que el mar huyó y que los montes saltaron como corderitos. Ajá. Pero ahorita ellos tenían que ver quién es Dios. Más que ver el milagro, quién es ese Dios. Dice, ellos iban a celebrar una singular cena que les recordaba la liberación de sus antepasados de la tierra de Egipto. Y al cantar estas estrofas, ellos recordaban que ese mismo Dios que mostró su poder sobre la nación más poderosa del orbe, en aquel entonces, a través de sus plagas, a través de partir el mar Rojo en 2, ese mismo Dios seguía teniendo ese poder y seguía sentado más alto que cualquier trono y poder, y además era un Dios dispuesto a escucharlos. Imagínate en los diversos tiempos, una familia que se reunía a celebrar la Pascua y celebrar esa liberación, y que recordaba a través de estos salmos a ese Dios poderoso. Y esa familia que a lo mejor estaba enfrentándose poco a una situación de zozobra, o estaba viviendo en una situación de zozobra en aquel momento, pues era algo que Dios había dejado para poderlos fortalecer. No te aflijas en los problemas, mejor medita en aquel que es poderoso y que te va a librar de todas aquellas situaciones. ¿Qué nos dice el versículo 6? Que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra. Este es una característica que ningún otro Dios, claro, vamos a hablar de los dioses inventados, tenía. Siempre me viene a la mente cuando hablo de todos estos dioses al gran dios Zeus, que no bajaba su vista más que para ocasionar un mal, y que se la pasaba todo el tiempo en el Olimpo, ¿no? Según esa mitología. Sin embargo, podemos ver a un Dios que, aún estando alto en sus tronos, se digna a ver la tierra. Y ver, como dice Proverbios 15, Dios está en los cielos y Él mira a buenos y malos. Él mira las injusticias que pasan en esta tierra y algún día las va a juzgar. Pero también Él, este Dios magnífico, va a ver a aquellos que disponen su corazón para con Él. Y lo dicen estos 2 versículos. Hay varios versículos que nos aclaran un poquito más qué es lo que ve Dios al voltear a ver la tierra, ¿no? Segunda de Crónicas
capítulo 16, la primera parte del versículo 9 dice: porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. Qué maravilloso. El Dios creador se digna ver la tierra, aquel creador de las galaxias, se digna ver la tierra para buscar a aquellos que tienen un corazón dispuesto para con él y que quieren ser parte de su pueblo. Lo hizo empezando con un hombre y una mujer insignificantes, un par de hombres mayores, de seres humanos mayores que ya no podían tener hijos, y a través de ellos hizo una nación. Lo hizo a través de varios discípulos, muchos de ellos que eran perdedores o que eran odiados por la sociedad o que eran menospreciados por lo que hacían. Sin embargo, en ellos empezó a ser su pueblo espiritual. Qué grandioso es este Dios, ¿no? Dice el Salmo 138, versículo 6: porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Aquí te está diciendo algo muy parecido a lo que estamos viendo aquí. Está excelso, es excelso, está en lo más alto, pero atiende al humilde. ¿Sabes qué? A Dios, a Jesús le encanta el humilde. A Jesús le encanta el vulnerable. Le encanta el que dice: Dios, yo no puedo, pero tú sí puedes. Anhela escuchar esas sencillas oraciones de aquellos que son como niños indefensos, que dicen: Dios, guárdame, Dios, sálvame, Dios, te amo, Dios, no entiendo. Él anhela esto. Él examina, y aunque ve, dice, Dios ve la tierra, la examina, como habíamos dicho, aunque ve la maldad del hombre impío, la cual no dejará sin juzgar, también fija sus ojos en aquellos que le buscan de todo corazón, y lo hace para actuar en sus vidas y rescatarlos. ¿Qué dice Isaías 66, versículos 1 al 2? Jehová dijo así, una vez más va a hablar de su magnificencia: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron. Dice Jehová: pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla mi palabra. ¿Sabes? Esto es algo muy clave. Y esta última parte de este versículo 2 es una clave. Miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Claro, para temblar en la palabra de Dios tienes que ser pobre y humilde de espíritu. ¿Qué pasa si eres orgulloso y altivo de espíritu? Menosprecia su palabra. El altivo menosprecia la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque aprecia más su opinión y la opinión de los semejantes a él, pero menosprecia la palabra de Dios, que muchas veces no te dice la gente: no, pero eso es religión y eso no. No, vamos a lo científico, a lo probado. O sea, eso es, vamos a lo que yo, hombre, creo y he forjado. Vamos a adorar mi torre de Babel, pero la palabra la menosprecia. Por eso Dios no mira a ellos. Y si los mira es para tomar nota y guardar juicio. Pero es finalmente mira, y esto va muy relacionado. Bueno, también otra cosa que quería comentar es, en el Nuevo Testamento se nos habla de un hombre que era ciego y que fue redimido por Jesús y no tenía, tan solo tenía unos minutos de ser vuelto la vista, cuando él le da una gran lección a aquellos estudiosos de toda la vida de la palabra, de las Escrituras. Y este ciego, en Juan 9:31 le dice: y sabemos que Dios no oye a los pecadores,
Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Sí, este hombre le estaba diciendo algo muy importante. Tú puedes estudiar todo lo que quieras, pero si no eres temeroso y haces su voluntad, no te va a oír. Por ti mismo no te puede oír porque eres pecador. Pero ¿sabes qué? Es importante, como dice Isaías, temblar a su palabra. Es importante humillarte con los humildes. Dios habita y Dios mora con los humildes de espíritu. Y ya me estoy adelantando un poquito a lo que es en los siguientes versículos, que son los versículos con los que terminamos este salmo. A ver, se humilla en el cielo, se humilla para ver el cielo y en la tierra, pero se humilla pero no solamente lo ve para obtener de eso un juicio, sino o un pensamiento o una opinión, sino mira en la tierra y en el cielo para poder actuar por consecuencia. ¿A quiénes está buscando Dios? A los humildes. ¿Y qué nos dice el versículo 7? Dice, ¿para qué va a mirar Dios la tierra? Porque Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del muladar, para hacerlo sentar con los príncipes de su pueblo. Primeramente, Él mira al pobre y al menesteroso, que es el mismo. De alguna manera hemos visto y hemos aprendido que en esa poesía hebrea muchas veces se repite un mismo concepto con diferentes palabras para poderlo reafirmar. Dice, levanta al pobre del polvo, levanta al menesteroso del muladar. Es lo mismo, es el mismo concepto. Sin embargo, ¿quién es este pueblo bendecido por Dios? El pobre, el que sabe que no tiene nada que ofrecerle a Dios. Aquel que además está en el polvo o está en el muladar. ¿Qué quiere decir la palabra menester o menesteroso? Te habla de alguien que es necesitado. Cuando alguien dice de una manera muy pomposa, dice, es menester hacer esto. Es necesario hacer esto, ¿no? Se oye más bonito, es menester. Pero dice, ayuda al que es pobre, al que sabe que no tiene nada que ofrecer a Dios. Y al menesteroso, que además no solamente sabe que no puede ofrecer nada a Dios, sino además sabe que tiene una profunda necesidad. Esto no depende de una situación económica, no solamente, aunque Dios muchas veces utiliza la situación económica para llevarnos a este punto. A veces hay quienes no lo necesitan y que aún con una buena situación económica pueden sentirse necesitados, que de hecho lo están, pero muchas veces Dios nos da nuestra ayudadita llevándonos a una situación económica crítica para entonces depender de Él. Pero todo lo que nos lleve a depender de Él debemos de tomarlo como una bendición, porque todas esas situaciones nos llevan a ser vulnerables, sentirnos débiles y por ende nos lleva a depender de Él y orar a Él y alabarle. Bien, son precisamente de estos corazones de los cuales Dios quiere escuchar sus oraciones y se regocija en escuchar sus posteriores alabanzas. Y dice, ¿para qué los levanta del polvo? Porque los hace sentar con los príncipes, pero no con los príncipes de este mundo, aquellos que están cargados de soberbia y que están cargados de confianza en sí mismos, aquellos que brillan porque están yendo en contra de los principios están siguiendo los principios de este mundo y están en contra de los principios de Dios. No son esos príncipes van como aquel laurel que dice el Salmo 17, dice el Salmo 37, vas a voltear y ya no van a estar ahí. No, sino con los verdaderos príncipes que son con los príncipes de su pueblo. Es algo maravilloso que Dios te pueda sacar del hoyo de tu vida y algún día te lleve a convivir con esos príncipes que a su vez en algún momento fueron sacados de ese hoyo de su vida y los puso en ese lugar de eminencia. Qué grande es Dios. Pero aunque estemos
algún día conviviendo, quizás, ¿no te lo has imaginado? Quizás con Elías estemos algún día platicando, quizás con Moisés, con Pablo, con Pedro, qué maravilloso. Pero todo eso va a ser como nada, porque vamos a estar todos delante de la presencia del gran Rey. Finalmente, el salmista nos da un tercer grupo de personas. Dice, Él hace habitar en familia a la estéril, que se goza en ser madre de hijos. Aleluya. Y quizás esto en la sociedad que estamos teniendo hoy, espero no equivocarme, pero yo he visto que es un tema muy distinto a lo que como pensaban los antiguos. Desgraciadamente la cuestión de la maternidad, de la paternidad, se ha menospreciado mucho en este tiempo. Realmente he escuchado muchos conferencistas que han dicho, la gente prefiere tener un buen coche y una buena casa que tener una familia. Y de alguna manera muchas veces ves que las nuevas generaciones no quieren tener estos compromisos. Pero en aquel entonces, cuando fue dirigido este salmo, hablaba de las estériles. Y podemos encontrar en la palabra muchas historias de este grupo de mujeres que tenían esta esterilidad como una afrenta. Y cómo en estas historias Dios las bendijo y les dio familia. Podemos encontrar historias innumerables, historias como la de Sara, que no solamente era estéril, sino se había pasado de edad mucho tiempo. Rebeca, la nuera de Sara. Ana, la madre de Samuel. La tsunamita, la que daba cobijo a Eliseo. Y en el Nuevo Testamento nos encontramos a Elizabeth, la prima de María, ¿no? Y en todas ellas encontramos que todas estas mujeres tenían una gran afrenta, porque era una gran afrenta en aquel entonces, delante de la sociedad, no tener hijos. Es una situación que las hacía ser menospreciadas y cuya solución estaba muy lejos de estar en sus manos. Sin embargo, como una situación, todas ellas creyeron en el Señor y fueron grandemente bendecidas. Esa situación que las afrentaba y las menospreciaba, finalmente cada una de ellas en su momento creyeron y vieron la gloria de Dios manifestada en sus vidas. Y presenciaron además a través de sus vidas grandes milagros y vieron en sus hijos la promesa de Dios cumplida en sus vidas. Podemos ver a Ana, ¿no? La madre de Samuel, que derramó su alma delante de Dios. Y Dios, antes de que su esposo la tocara, antes de permitir que ella concibiera, ella ya sabía que tenía la respuesta de Dios en su vida. Y hace esta gran y hermosa oración que vamos a ver en 1 Samuel capítulo 2, versículos 2, 4 y 5. Dice, y Ana oró y dijo, mi corazón se regocija en Jehová, mi poder exalta en Jehová. Mi boca se ensanchó sobre mis enemigos por cuanto me alegré en tu salvación. Y dicen los versículos 4 y 5. Los arcos de los fuertes fueron quebrantados y los débiles se ciñeron de poder. Los saciados se alquilaron por pan y los hambrientos dejaron de tener hambre. Hasta la estéril ha dado a luz 7 y la que tenía muchos hijos languidece. ¿Sabes? Elizabeth, también la madre de Juan, afirmó también lo siguiente. En Lucas 1:45 dijo, y bienaventurada la que creyó porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Todo esto me lleva a pensar algo. Se habla de la palabra y este salmo toca tres puntos importantes y tres grupos, ¿no? Que tienen mucho en común. Pero toca los pobres, los que saben que no tienen nada que ofrecer. Toca a los menesterosos, a los que al contrario saben que necesitan mucho de Dios.
y toca también a aquellos que tienen una necesidad en particular. Dios incluye a todos. Y a mí me impresiona cómo Dios especialmente es muy tierno con la mujer. Y especialmente aparta ciertos versículos. Aunque claro, yo puedo tomar de aquí enseñanzas, pero tiene ciertos versículos muy dedicados a ellos. Si tú en tu vida, como mujer, tienes ciertas situaciones que te llegan a sentirse devaluada, ¿sabes? Dios te escucha, Dios te ama. Dios es un Dios para los hombres, pero es un Dios especial para ti, mujer, también. Es algo muy hermoso, cómo Dios habla de este punto y además termina con esto, porque muchas veces dice, bueno, yo soy pobre, yo soy necesitado, yo estoy de acuerdo con esto, pero también necesito un punto que me identifique más en mi necesidad para con Dios. Sabes que Dios es ese Dios que puede identificarse con lo que tú estás pasando el día de hoy. ¿Sabes? Este versículo, Dios se tomó la molestia de ponerlo ahí para poder consolar y alentar a una mujer con una necesidad en específico. Una mujer que se sentía menospreciada y vulnerable, con una situación que ni siquiera su esposo la podía entender profundamente. ¿Sabes? Con este último versículo, Dios nos hace entender que es importante alabarlo porque es un Dios de todos. Es un Dios que a mí en mi necesidad como varón me atiende. Y a ti como tu necesidad como mujer también te atiende y te comprende. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no se pueda compadecer de nuestras debilidades, sino que fue tentado en todo como nosotros, a diferencia de que Él no tuvo pecado. Eso lo dice ese maravilloso libro de Hebreos. Pues bien, déjame decirte la excelente noticia. Puedes alabar a Dios porque Dios es un Dios que te entiende a ti como hombre, como varón. Es un Dios que te entiende a ti como mujer. Es un Dios que te entiende a ti como joven. Es un Dios que te entiende a ti como anciano. Es un Dios que te entiende a ti como enfermo. Es un Dios que te entiende a ti en tu necesidad específica. No tengas temor de acercarte a Él. No tengas desidia de acercarte a Él. Porque Dios te conoce. Y Él es el único que verdaderamente te puede consolar con esa consolación profunda y además responderte. ¿Sabes? Esto es definitivamente maravilloso. Termina el Salmo de este Dios cuyo tamaño no lo podemos comprender. Imagínate, si no podemos comprender el tamaño del universo, cuando nos dan esas distancias impresionantes, un año luz, ¿sabes cuántos kilómetros son? Yo no sé cuántos ceros tendrán los kilómetros de un año luz, ¿no? Es algo que no puede entrar en nuestra cabeza. Ahora imagínate 1,000 millones de años luz. Ahora imagínate que el universo no puede contener a Dios. Bueno, pues ese Dios, el Señor y creador de las galaxias, es el Señor que comprende ese pequeño detalle en tu vida y está dispuesto a escucharte, consolarte y responderte. Bien, aleluya. Terminamos este salmo con aleluya. Alabado sea Jehová. Alabado sea Jesús. Bien. Vamos a terminar con los salmos. Vamos a terminar con una oración. Gracias. Padre, pues estamos muy agradecidos por este día, estamos agradecidos mucho por este tiempo. Te queremos pedir de una manera muy especial, Señor, que tú sigas guardándonos y que tú permitas que estas reuniones sigan siendo guiadas por ti. Padre, gracias. Sin duda alguna tú guiaste esta oración, este estudio. La gloria sea para ti. Y te queremos pedir, Señor, que podamos llevarnos esta enseñanza a casa y poder consolarnos
a través de saber que tu oído está abierto a nuestras peticiones, que tu mirada está puesta a nosotros siempre y cuando nosotros nos humillemos. Dejemos de pensar que nos merecemos lo que tenemos, dejemos de pensar de que nos merecemos más de lo que tenemos y dejemos de pensar de muchas cosas y podamos venir aquí. Gracias Dios, porque yo estoy seguro que no solamente a la congregación hablaste, sino también a mí en lo personal me hablaste y Dios, pues tú permite que Miguel pueda sentirse mejor, bendícelo, guárdalo Señor, permite que él se recupere y que él pueda también estar meditando en esta y en otras cosas en ti Señor, y todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.